Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos a nuestro segundo programa de En Contexto, donde contamos con la presencia del doctor Mariano Provencio, buen amigo, español. Él trabaja en el Hospital Puerta de Hierro, y es algo muy importante, es algo de la importancia que tiene Mariano, es que ha sido actualmente de los que ha empujado mucho la innovación con lo que tiene que ver con inmunoterapias más quimioterapias en el contexto neoadyuvante. Él es presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, y pues un gusto que esté aquí con nosotros, mi estimado Mariano. Muchas gracias, Jorge. El día de hoy, en esta plática de En Contexto, algo que ha sido muy importante, un estudio que tiene prácticamente un año que se presentó, pero que ha revolucionado el mundo del cáncer de pulmón, es el estudio NADIM-2, que para comentarlo brevemente, es un estudio de fase 2, donde se les dan 3 ciclos a los pacientes de nivolumab a 360 miligramos más quimioterapia. Son 3 ciclos, después los pacientes se operan y reciben 6 ciclos de tratamiento adyuvante con nivolumab. Lo que se buscaba en este estudio son las respuestas patológicas completas, que fueron prácticamente de un 36%, respuestas patológicas mayores en un 50% aproximadamente, pero lo que destaca sobre los demás estudios que hay de inmunoquimio en neoadyuvancia es que se enfocaron en las etapas 3A y 3B, que es el grupo en oncología de tórax más complicado que hay para estudiar, donde tenemos opciones para tratar una etapa 3, desde cirugía, principalmente enfocada en un grupo de tumores como T3N1, algunos que podrían ser T4N1, T4N0, y tenemos muchos de ellos que se consideran para quimio-radioterapia, particularmente los que tienen multiestación y los que son tumores irresecables. Entonces, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón nos sorprendió con este estudio, donde algunos pacientes son tratados, todos son tratados con quimioinmuno, pero un grupo de estos pacientes, un 35% de ellos, tenían multiestación, que es un grupo que se considera a lo mejor de entrada no operable por muchos grupos, aunque por muchos grupos sí, tanto en Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Entonces, me gustaría, Mariano, que nos comentes acerca de, cómo fue todo el diseño de este estudio, por qué lo hicieron en etapa 3 específicamente, y cuál es tu experiencia en relación a particularmente lo que tiene que ver con multiestación, que creo que va a ser el grupo que va a ser el más complicado de entender. Bueno, sí, muchas gracias por la introducción. La verdad es que los estadio 3 nos preocupaban específicamente por lo que has dicho, el mal pronóstico. A pesar de ser pacientes en una situación temprana y teóricamente operables, la supervivencia de estos pacientes a 3 años era del 30%. Y la PFS estaba en torno a 15 meses, de una forma reiterada, con distintos estudios, añadiendo quimio más radioterapia, con TKIs hemos añadido, con bevacizumab. Siempre teníamos 15 meses, 12 meses de PFS y más o menos un 30-34% de supervivencia global a 3 años. Entonces, a mí me parecía en aquel momento, hace ya casi 10 años, cuando yo me acuerdo que planteé este estudio a BMS Internacional, un estudio académico, que fue el NADIM-1, me acuerdo en Denver, en el Mundial de Denver, yo presenté la propuesta a los headquarters de BMS y, los convencí de utilizar esta combinación cuando no se utilizaba quimio-inmuno en situación precoz y en situación de neoadyuvancia. En NADIM-1 fue un éxito y obtuvimos una tasa de respuestas patológicas muy altas, y lo que vimos en el NADIM-1 es que aquellos pacientes que obtenían la respuesta patológica completa, ninguno recidivaba. Y quedaba igual el tipo de tumor que tuviera el diagnóstico. Es verdad que metemos N2 multiextracción y N2, que mucha gente considera que no son quirúrgicos. La diferencia es que nosotros llevamos el estudio a una situación de práctica clínica diaria. Es decir, y ese fue el diseño que yo planteé, tú cuando ves un paciente N2 en tu consulta y cuando lo hablas con los cirujanos en tu comité,
tú haces quimio de inducción, ya da igual que sea con quimio más inmunoterapia, tú haces quimio de inducción y después le planteas a los cirujanos, mira, ha hecho respuesta, lo operamos y no lo operamos. Y en aquellos pacientes en los que hacía respuesta, pero permanecía el mediastino afectado, normalmente no los operábamos. Tenía que ser uniestación para operarle y si no hacíamos radioterapia. Eso fue el planteamiento del Nadine 1. Solo que operábamos a mucha más gente. Operamos al 90% de los pacientes que tenían un N2, que además en esto sí fuimos rigurosos, en todo fuimos rigurosos, pero en esto fuimos muy exquisitos en que todos tuvieran confirmación histológica, porque hay muchos N2 que no se confirman histológicamente. Entonces fuimos a los peor de los N2 y los que no eran N2 eran T4, N0 o N1. Y entonces vimos que efectivamente conseguíamos una tasa alta de redivisiones completas y una PFS de 77% a 2 años. Y fue cuando planteamos el siguiente estudio y lo planteamos con un endpoint de respuesta patológica completa, primero porque el diseño se acortaba en el tiempo y los fondos de un estudio académico son menores que un estudio de la industria. Y luego porque obteníamos resultados más rápidos. Íbamos a tener rápidamente los resultados porque ya habíamos demostrado previamente que la PFS y la supervivencia global ya era mayor en el fase 2. Fuimos a un fase 2 randomizado y demostramos que se repetían los datos de supervivencia, se repetían los datos de tasa de respuesta patológica completa mayor en el grupo control y, por supuesto, no excluimos los N2 ni multiestación ni que fueran N2, sino que estaban incluidos en el estudio y el estudio univariante y multivariante demuestra que incluso los N2 son los que más se benefician de la quimioinmunoterapia. De forma que yo creo que lo que hay que plantear es la quimioterapia, inmunoterapia de inducción y definir si se puede operar o no después de eso. Ese es el kit fundamental que yo creo que hay que analizar. Que mucha gente se plantea, bueno, pero estos que son teóricamente operables o no operables de entrada. Mira, yo acabo de recibir te lo voy a enseñar después que terminemos esta grabación, un compañero de Canarias que me daba un caso y me decía, mira, hemos tratado a un paciente que no creíamos que se pudiera operar, con quimio más inmunoterapia, nos ha hecho respuesta patológica completa, ¿y ahora qué hago, Mariano? Te voy a enseñar después el mail. El WhatsApp. Esto es lo que hemos incluido en el Nadine. Este tipo de pacientes. La hiperselección viene por el mal pronóstico de los pacientes, pero la definición de operabilidad viene después de la quimioinmuno. Sí, porque eso que comentas se hace buenísimo porque generalmente cuando se plantea un estudio o se plantea una neoadyuvancia en un paciente, se plantea desde el principio. Y lo que están planteando no nada más es dar neoadyuvancia. Hay unos que ya son francamente operables de entrada, pero están planteando hacer una conversión, que es un concepto que suena parecido a la neoadyuvancia, pero es convertir un no operable en operable. Eso es. Nosotros, yo creo que he presentado casos ya de los Nadine de situaciones muy comprometidas. Hay un caso que de vez en cuando muestro, que es cómo infiltran la pared del corazón la aurícula izquierda y cómo se despega y entonces lo operamos. Entonces, ¿eso de entrada sería operable? No. ¿Es potencialmente operable? Hombre, es lo que te diría el cirujano de, bueno, tú dale algo y luego ya vemos si se puede operar. Esto es lo que yo creo que hemos intentado en el Nadine, en el 1 y en el 2, y es decir, llevar un problema clínico diario a un ensayo clínico. Por una pregunta, porque esto puede generar un entusiasmo brutal en el oncólogo médico de operar al no operable. Hay una situación que cuando uno lee las guías de NCCN, se confunde, pero horrores. Te dicen cosas de que no hay evidencia de operar N2, pero te dicen la mayoría del grupo, en ciertos hospitales en Estados Unidos, el 20% opera enfermedad voluminosa, el 35% opera multiestación. Entonces, que de entrada se considera que no hay un beneficio. Esto nos da una posibilidad, pero ¿qué es lo que realmente deberíamos de buscar? Es que yo creo que el beneficio... Es que yo creo que hay varios. Primero, que el N2 tiene que estar confirmado, que no todos los estudios están confirmados. Después, la neoadyuvancia con quimioterapia, no con quimioinmuno. La neoadyuvancia con quimioterapia sí demostró que en aquellos en los que haces aclaramiento del mediastino son los que se benefician de la cirugía.
porque no olvidemos que eso es un indicador de respuesta de micrometástasis. Entonces, los que hacían respuesta en el mediastino, a clavar el mediastino, todos esos iban bastante mejor con la neoadjuvancia. Y esto es lo que hacemos ahora, lo mismo. Es decir, estos pacientes que además responden más y podemos operar más. Pero básicamente el concepto es el mismo. Aquellos pacientes que aclaran el mediastino son los que se benefician claramente de la neoadjuvancia. Y efectivamente, hay algunos que como hacen más respuesta, vas a poder operar que antes no operabas. Oye, Mariano, bueno, sé que en el estudio midieron ctDNA, ¿no? Creo. Sí. Entonces lo medían antes de la cirugía, después de la cirugía y en algunos otros intervalos. No sé, ya hay información acerca de esa... Nosotros lo que vimos es que el ctDNA al diagnóstico con una MAF alta, es decir, con una cuantificación de la fracción alílica alta de más de 7 más de 1 o menos de 1, determinaba claramente un pronóstico de los pacientes. Es decir, al final enfermedad más voluminosa se asociaba fundamentalmente a tumores de más de 5 centímetros. MAF más de 1, peor pronóstico, más de 5 centímetros. Eso es lo que vimos. Lo siguiente que vimos es, en aquellos que negativiza el ctDNA, que es lo mismo que la respuesta patológica completa que encontramos en los pacientes, porque se asociaban claramente las dos, esos van mucho mejor también, que también tiene una plausibilidad biológica. Al final, lo que estás viendo es los que más responden de una forma u otra, bien con la anatomía patológica, bien con el ctDNA. El tema que está aquí, yo creo que a mí me parece que todo esto va más allá de añadir una droga. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar como oncólogos médicos es que tenemos que cambiar el paradigma del tratamiento de estos pacientes. Porque el siguiente paso será, y tenemos que operar a los que hacen respuesta patológica completa. El problema es identificar a estos pacientes. Habrá que identificarlos bien, porque el siguiente paso será ese. Sí, el problema es, bueno, como ha pasado en mama, ¿no? Que para definir respuesta patológica completa tiene que ser el patólogo al final que te da ese reporte, porque en imagen podemos ver cosas que, bueno, han sido discordantes con la neoadjuvancia, ¿no? Sí. Nosotros, de hecho, ahora estamos estudiando cómo la radiología es buena informadora de lo que está pasando en la respuesta patológica. Y lo que vemos es que a nivel mediastínico no es una buena informadora. Ok, ustedes, la recomendación, digamos, es hacer una evaluación de mediastino al principio, con EBUS, si se cuenta con EBUS, mediastinoscopía, y luego reevaluar mediastino al término de del tratamiento de quimioinmuno. Nosotros hacíamos una reevaluación al cabo de la quimioinmuno, sí. Porque clásicamente uno de los endpoints era el downstaging. Clásicamente uno de los mayores elementos de pronóstico era que hicieran downstaging, lo que te comentaba antes de cómo aclarar el mediastino. Entonces, claro, no sabíamos qué iba a pasar y cuando se diseñó el estudio yo pensé introducir ese factor también para correlacionar con la respuesta. No pensaba obtener ese porcentaje de respuesta patológica completa tan alto. Oye, y una pregunta, porque hemos tenido mucho aprendizaje en cáncer de pulmón avanzado, no es el que quisiéramos, porque todavía no estamos cuestionando a quién sí dar, a quién no dar, a quién dar inmuno, a quién dar estos combos. Entonces, pero con la información que tenemos en relación a mutaciones, por ejemplo, de resistencia, carga mutacional tumoral, el PDL1, el tabaquismo, digo, en el estudio de ustedes, particularmente en el 2, hay muy pocos fumadores, pero ¿hay algún grupo que digamos, esto se puede aplicar a todos o ahorita va encaminado nada más a algún subgrupo que tú consideres? Yo a todos. No tengo claro. A todos, y la evaluación de respuesta, digamos, es igual que en todos, entonces iremos aprendiendo, supongo que en el... Es verdad que nos faltan datos de mutaciones específicas o cosas que pudieran dar una idea de que alguno responde mejor o no, pero en los datos que tenemos hemos hecho TMB y hemos hecho mutaciones específicas de resistencia de las clásicamente asociadas a resistencia con la inmunoterapia y no hemos visto que haya una diferenciación entre el TMB, mutaciones específicas. Vimos, y de ahí salió del GFR, vimos que inicialmente en uno de los pacientes, un paciente que había hecho respuesta patológica completa, el único del NADIN1, cómo hace una meta cerebral. Y entonces hicimos el análisis del EGFR, además es un paciente de mi centro, y tiene una mutación de EGFR. Entonces fue cuando pusimos, bueno, vamos a excluir los pacientes con mutaciones conocidas de EGFR y ALK
no porque yo pensara que no les iba a beneficiar, sino por que los grupos fueran homogéneos. Y de ahí inmediatamente el 8.16 y todos los demás copiaron esa alerta nuestra de no meter las mutaciones y introdujeron ese matiz. Yo no tenemos un dato para decir que en alguien no se va a beneficiar de esto, de una forma clara, ¿eh? Oye, y ahorita, tenemos estos resultados que parece ahorita todo muy... Pues está de moda, ¿no? La neoadjuvancia está de moda, la pusieron ustedes también de moda, esto es padrísimo, pero algo que está surgiendo la pregunta porque sale el 8.16, son solo 3 ciclos de quimioinmuno y después no se da adjuvancia. Acaba de salir hace 2 semanas el AEGEN y nos dice, ¿sabes qué? Dale 4 ciclos y después aviéntate un año de adjuvancia. El Nadim nos dice, ¿sabes qué? Dale 3 ciclos igual de quimioinmuno y dale 6 meses. Tu perspectiva actual con toda la información que ya tenemos, por ejemplo, un paciente con respuesta completa, ¿debería recibir adjuvancia? Ya no. Si hizo respuesta mayor o respuesta que sea inmunomediada, ¿debería a lo mejor darse un agregado? ¿O tú cómo percibes todo el futuro de esto? Yo sí creo que en pacientes que tienen respuesta patológica completa es poco, en mi opinión, poco útil tratar a los pacientes después con adjuvancia. Después te mostraré este WhatsApp donde este compañero me preguntaba y donde le decía lo mismo, que te lo digo a ti en público. Es decir, yo creo que los pacientes con respuesta patológica completa, el beneficio de dar adjuvancia después, yo no lo veo. Las curvas de supervivencia, tanto en el 8.16, con PDL1 positivo, PDL1 negativo, estadio 1, estadio 2, estadio 3, en el NADIN, todos los pacientes que obtienen respuesta patológica completa tienen 98%, 99%, 92% de supervivencia libre de progresión a 2-3 años. Claramente. Y en el NADIN tenemos 100%. Claramente. Entonces, que la adjuvancia en ese grupo de pacientes con ese pronóstico puede hacer algo, a mí me parece bastante difícil. Me parece bastante difícil. En el subgrupo de pacientes que no hacen respuesta patológica completa, probablemente tengamos que estudiar más porque hay distintos grupos. Es decir, en el 8.16 hicimos la presenté yo el año pasado en ASCO, distintos cortes viendo el riesgo de recidiva en función del porcentaje de tumor residual viable. Que este será un concepto que yo creo que emergerá pronto en esta situación. El concepto de tumor residual viable, el porcentaje de tumor que queda viable, que yo creo que esto intuitivamente tiene que ser importante. Y en las curvas del 8.16 se ve que efectivamente es así. Y yo creo que habrá que diseñar estudios de adjuvancia para definir bien en ese subgrupo de pacientes que no hacen respuesta patológica completa qué tratamiento adjuvante sería el más conveniente. Nosotros tenemos datos del NADIN 2 que no están publicados donde sugerimos que sí hay un beneficio en aquellos pacientes que no obtuvieron respuesta patológica completa y hicieron adjuvancia. Sí, ahorita hay como una situación donde tenemos, salieron 2 estudios en adjuvancia, tanto con Atezo como con Pembro, con resultados que se pueden discutir y todo, pero digamos que mostró un beneficio la adjuvancia. Realmente el beneficio, porque muchas veces hay cosas que son operables de entrada, cuando son operables de entrada, uno de los potenciales beneficios que yo veo es la respuesta patológica completa, que esa te puede cambiar completamente la jugada. Totalmente. Pero, ¿qué le deberíamos decir nosotros a nuestro cirujano de tórax en ese contexto, ¿no? Porque eso ya depende muchas veces de... Los cirujanos de tórax, en el momento que prueban la neoadjuvancia con quimioinmuno, es como ahora he visto vuestros periódicos y hay bastante polémica con el fentanilo, ¿no? No sé qué cosas tenéis ahora con el fentanilo, de si viene de China o qué, y no sé qué cosas. Sí. Bueno, el asunto, a lo que voy es, igual que el fentanilo es adictivo, la quimioinmunoterapia es adictiva, porque el cirujano cambia completamente su chip. Los cirujanos de mi país que han participado en NADIN son fervientes creyentes de la quimioinmunoterapia. Fervientes. Ellos lo piden. Cuando tenemos algún paciente, de hecho lo hacemos estándar ya, no está preocupado nada, pero la mayoría de los centros más importantes de España estamos haciendo quimioinmuno de neoadjuvancia. Esto es así, con aprobaciones por parte de los hospitales y de las farmacias, porque son muy poquitos ciclos y porque realmente los cirujanos se lo han creído porque lo han visto.
Es decir, que si tú tienes algún tipo de resistencia en tu centro, solo tienes que ponerle un par de enfermos quimioinmuno, alguno te va a hacer respuesta patológica completa y van a creer en ello. Porque antes no lo veían eso. Y técnicamente, ¿qué es lo que te han comentado tus compañeros de cirugía? O sea, Ellos dicen que, a ver, los datos objetivos son que la duración de la cirugía es muy similar. Nosotros en el Nadine 1 teníamos en torno a 180 minutos, 190 minutos, que es más o menos lo estándar, y también en el 816 es lo mismo, y en el Nadine 2 pasa lo mismo. Ellos dicen que ven algo más de fibrosis, pero el objetivo es que no ven más dificultad técnica en cuanto a complicaciones posoperatorias o tiempo. Los cirujanos siempre les gusta cargar las tintas diciendo que es más complicado. Esto también es cierto, en mi país por lo menos les gusta, ¿no?, recrearse, pero no ponen demasiado problema y salvo que tienen algo más de fibrosis, no dicen que sea más dificultoso. Ok, y pues Mariano, yo te agradezco obviamente muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa y no sé si quieras agregar algo adicional. No, que estamos encantados de trabajar nos gustaría trabajar más con Latinoamérica y que estáis invitados a trabajar conjuntamente con el Grupo Español cuando queráis y lo que queráis. No, pues un gustazo como siempre y muchas gracias, Mariano, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias.